Capítulo 1. La canción que nadie entendió. Un año. Había pasado exactamente un año desde la desaparición de Issei Oudou. Y Japón todavía no lograba olvidarlo. Las pantallas seguían hablando de él. Programas nocturnos. Documentales. Teorías en internet. Fans analizando entrevistas antiguas cuadro por cuadro. Algunos decían que había escapado del país. Otros aseguraban que estaba internado por agotamiento mental. Incluso existían rumores absurdos sobre suicidio. Pero la verdad era mucho más simple. Nadie sabía dónde estaba. El escándalo había sido un desastre mediático. Caótico. Cruel. Imparable. La infidelidad expuesta destruyó completamente la imagen pública que la industria había construido alrededor de Issei. Titulares gigantes inundaron Japón. El dragón rojo fue traicionado. Relación falsa. La caída de la estrella perfecta. La prensa convirtió su dolor en entretenimiento. Y cuando desapareció, el mundo finalmente entendió que algo estaba realmente mal. Pero entre todas las cosas que quedaron grabadas en la memoria colectiva, había una imposible de olvidar. Aquella última canción. Miles de personas regresaban constantemente a ese concierto. Los comentarios del video seguían creciendo incluso un año después. Ahora entiendo que estaba despidiéndose, nadie lo notó a tiempo, se veía demasiado cansado, solo quería ayuda. La canción nunca volvió a interpretarse públicamente. Y eso la convirtió en leyenda. En Kwo. Muy lejos de Tokio. La lluvia caía suavemente sobre las calles tranquilas del pequeño pueblo. Nada allí parecía conectado con el brillo artificial de la industria del entretenimiento. No había paparazzis. No había carteles gigantes. No había cámaras esperando capturar una sonrisa falsa. Solo silencio. Dentro de una pequeña cafetería cercana a una avenida residencial, un joven limpiaba tazas detrás del mostrador. Cabello castaño oscuro. Mirada tranquila. Ropa sencilla. Nada en él parecía recordar a la estrella más famosa de Japón. Y aún así, era Issei Oudou. Gracias por la comida. Una anciana sonrió mientras dejaba el dinero sobre el mostrador. Vuelva pronto. La voz de Issei seguía siendo suave. Educada. Extrañamente cálida. La mujer se marchó tranquilamente sin reconocerlo. Eso todavía le resultaba surrealista. Un año atrás, miles de personas gritaban su nombre. Ahora podía caminar bajo la lluvia sin que nadie lo siguiera. Y honestamente, prefería eso. La campana de la cafetería sonó suavemente cuando otro cliente entró. Issei levantó la mirada por costumbre. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cabello rojo intenso. Elegancia imposible de ocultar. Ojos azules observándolo con evidente sorpresa. Rías Gremory. El silencio entre ambos duró apenas unos segundos. Pero para Issei, se sintió demasiado largo. Porque después de un año escondiéndose del mundo, el pasado finalmente acababa de encontrarlo. La campana de la entrada todavía oscilaba suavemente cuando aquellas palabras rompieron el silencio. Te encontré. La voz de Ries sonó casi triunfante. Pero también aliviada. Como si hubiera pasado demasiado tiempo buscando algo que ya empezaba a creer perdido. Issei permaneció inmóvil detrás del mostrador. Sus ojos se encontraron con los de ella durante unos segundos. Y luego, simplemente suspiró con cansancio. No sorpresa. No miedo. Solo resignación tranquila. Como alguien que sabía que tarde o temprano el pasado terminaría alcanzándolo. Era cierto. Durante años, Issei Oudou trabajó bajo Gremory Productions, la disquera más poderosa de Japón. La misma empresa que producía sus álbumes, sus conciertos, campañas publicitarias, y parte de su carrera internacional. Y aún así, jamás tuvo contacto real con la hija del dueño, Ries Gremory. La diferencia de niveles dentro de la industria era absurda.
Rías y Akeno pertenecían al círculo más alto del entretenimiento. Idols élite, rostros corporativos, figuras protegidas por ejecutivos. Mientras que Issei, aunque era más famoso que muchos artistas de la compañía, siempre permanecía aislado. Grababa, cantaba, actuaba, y desaparecía nuevamente. Nunca compartieron camerinos. Nunca tuvieron reuniones juntos. Nunca intercambiaron más de una reverencia educada en eventos importantes. Eran estrellas del mismo cielo, pero jamás coincidieron realmente. Rías observó lentamente el interior de la cafetería. Y por primera vez desde que entró, entendió algo importante sobre él. El lugar era hermoso, elegante sin ser ostentoso. Tranquilo. Cálido. Las luces amarillas eran suaves. Había plantas cerca de las ventanas. El aroma a café y pan recién horneado llenaba el ambiente. Todo allí transmitía paz. Luego miró nuevamente a Issei. Pantalón negro perfectamente acomodado. Zapatos impecablemente pulidos. Camisa blanca. Chaleco oscuro. Corbata bien ajustada. Y aquel delantal atado cuidadosamente a su cintura. Incluso trabajando en silencio dentro de una cafetería. Seguía teniendo una presencia refinada. Pero esta vez no parecía una celebridad. Parecía felizmente ordinario. Los ojos de Rías se suavizaron apenas. Así que, esta es la vida que elegiste. Issei acomodó una taza sobre el mostrador antes de responder. Es tranquila. Su voz seguía siendo calmada, educada, pero mucho más baja que la que usaba frente a cámaras. Más humana. Rías avanzó lentamente observando cada rincón. Entonces notó algo más. No había fotografías de premios, ni discos de oro, ni pósters, ni una sola evidencia de Issei Oudou. Como si hubiera borrado completamente a la estrella famosa de aquel lugar. Todos te buscaron, dijo ella suavemente. La industria entera enloqueció cuando desapareciste. Issei soltó una pequeña sonrisa cansada mientras limpiaba una taza. La industria siempre encuentra otra estrella rápidamente. No fue así contigo. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Rías lo observó con más atención. Y ahora que lo tenía enfrente, entendía por qué aquella última canción seguía atormentándola. Porque el hombre frente a ella no parecía alguien arrogante o roto por fama. Parecía alguien que simplemente había estado demasiado cansado para seguir viviendo como producto. Issei terminó de acomodar cuidadosamente una taza sobre el estante antes de levantar ligeramente la mirada hacia Rías. Su expresión seguía tranquila, casi serena. ¿Gustas una taza de café? La pregunta tomó a Rías por sorpresa. Después de un año desaparecido, después de uno de los escándalos más grandes de Japón, él actuaba con una calma desconcertante, como si estuvieran teniendo una conversación normal. Rías soltó un pequeño suspiro y caminó hacia el mostrador. El sonido suave de sus tacones contrastaba con la música tranquila que sonaba dentro de la cafetería. Tomó asiento frente a él. Por un momento, simplemente lo observó trabajar. Los movimientos de Issei eran precisos, elegantes, naturalmente refinados. Incluso preparando café, seguía pareciendo alguien acostumbrado a vivir bajo observación. Issei comenzó a moler granos lentamente. ¿Americano? ¿Capuchino? Lo que tú recomiendes. Entonces café negro. Directo y sin rodeos, HM. Una pequeña sonrisa cansada apareció en el rostro de Issei. Últimamente prefiero las cosas simples. Rías apoyó ligeramente el mentón sobre su mano mientras lo observaba. Y cuanto más lo veía, más difícil le resultaba relacionar a este hombre tranquilo con la figura caótica que aparecía en televisión hace un año. Entonces habló. Asaka-san está furiosa. El sonido de la cafetera continuó unos segundos. Pero Issei no reaccionó de inmediato.
Solo bajó lentamente la mirada hacia la taza que estaba preparando. Masaka, su manager. La mujer que prácticamente había construido su carrera desde los 14 años. Estricta. Inteligente. Terriblemente eficiente. La única persona dentro de la industria que genuinamente se preocupaba por él. Aunque jamás supiera cómo demostrarlo correctamente. Lo imaginé, respondió finalmente. Su tono fue suave. Sin sarcasmo. Sin resentimiento. Eso hizo que Rías frunciera ligeramente el ceño. Lo imaginé. Issei, desapareciste un año entero. Casi provoca demandas internacionales buscando cubrir contratos. Lo sé. Ella pensó que estabas muerto. Esa vez. Issei sí se quedó en silencio. El ruido de la lluvia golpeando las ventanas llenó el espacio entre ambos. Entonces él colocó lentamente la taza frente a Rías. El aroma cálido del café se elevó suavemente entre ellos. Perfectamente preparado. Masaka-san siempre exagera cuando se preocupa. Rías lo miró incrédula. ¿Eso es lo primero que dices? ¿Qué debería decir? Ella abrió la boca, pero no encontró respuesta inmediata. Porque sinceramente, no sabía cómo hablar con alguien que parecía tan tranquilo después de desaparecer del mundo entero. Issei tomó otra taza para sí mismo y se apoyó ligeramente contra el mostrador. Sus ojos se desviaron hacia la lluvia detrás de las ventanas. La industria probablemente ya me odia. No todos. La mayoría sí. ¿Y eso ya no te importa? Él tardó unos segundos en responder. Y cuando finalmente habló, su voz sonó extrañamente vacía. Me cansé de vivir pensando en lo que otros sienten sobre mí. Rías sintió algo pesado instalarse en el pecho. Porque aquella frase no sonó rebelde. Sonó agotada. Como alguien que había pasado demasiado tiempo intentando ser suficiente para todos. Rías sostuvo la taza caliente entre sus manos mientras lo observaba en silencio. El ambiente de la cafetería era tan tranquilo que costaba creer que el hombre frente a ella hubiera sido el centro del caos mediático más grande del país. La lluvia seguía cayendo suavemente afuera. Y por un momento, todo parecía demasiado normal. Masaka-san y Kuno estaban preocupadas. La voz de Rías bajó ligeramente. Ellas pensaron que habías muerto, o algo peor. El silencio que siguió fue inmediato. Issei no respondió enseguida. Solo desvió lentamente la mirada hacia la cafetera mientras el vapor subía suavemente en el aire. Entonces soltó un suspiro largo. Pesado. Como si aquella conversación removiera cosas que llevaba mucho tiempo enterrando. Hubiera querido que fuera así. Rías se quedó inmóvil. La voz de Issei no sonó dramática. Ni desesperada. Eso era justamente lo aterrador. Lo dijo con una tranquilidad absoluta. Como alguien confesando una verdad demasiado vieja. Realmente quería morir, ¿sabes? Rías abrió ligeramente los ojos. La cafetería entera pareció quedarse en silencio. Incluso la lluvia se sintió distante por un instante. Pero antes de que pudiera responder, Issei levantó lentamente la mirada hacia una fotografía colocada cerca de una repisa de madera. Un anciano aparecía sonriendo ampliamente en la imagen. Cabello gris despeinado. Delantal viejo. Y una expresión cálida imposible de ignorar. La fotografía tenía una pequeña placa debajo. Minoru Taira, el hombre que convirtió el café en hogar. La mirada de Issei se suavizó apenas. Era la primera emoción genuina que Rías veía aparecer en él desde que llegó. Pero digamos que el antiguo dueño de este lugar me convenció de lo contrario. Rías miró nuevamente la fotografía. Taira-san. Issei asintió lentamente. Encontré esta cafetería poco después de desaparecer de Tokio. Su voz permanecía calmada mientras hablaba. En ese momento no tenía intención de seguir adelante. Solo caminaba sin rumbo. Rías guardó silencio.
Una noche estaba sentado afuera bajo la lluvia, y él salió a regañarme porque estaba espantando clientes. Una pequeña sonrisa cansada apareció en el rostro de Issei. Muy pequeña, pero real. Me obligó a entrar, me dio café caliente, y empezó a hablar conmigo como si me conociera de toda la vida. ¿Sabía quién eras? Sí. Rías parpadeó sorprendida. Entonces, ¿por qué no llamó a la prensa? Issei bajó ligeramente la mirada hacia su taza. Porque no le importaba la estrella. El silencio volvió a llenar el lugar. Taira-san decía que mis ojos parecían los de alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo en vez de viviendo. Rías sintió un nudo silencioso en el pecho. Me dejaba ayudar aquí por las noches, lavar platos, limpiar mesas, preparar café. Los ojos de Issei recorrieron lentamente la cafetería. Fue la primera vez en años que alguien me habló como persona y no como producto. Rías observó alrededor nuevamente. Ahora entendía por qué el lugar se sentía tan cálido. No era lujo, era paz. ¿Qué pasó con él? La expresión de Issei se volvió melancólica. Pero tranquila. Murió hace 4 meses. Rías bajó lentamente la mirada. Antes de irse, me dejó la cafetería. Sus ojos volvieron a la fotografía del anciano sonriente. Y esta vez, la tristeza en ellos fue imposible de ocultar. Dijo que alguien tan cansado como yo necesitaba un lugar donde descansar finalmente.